El 23 de marzo de 1994 no es, pues, una fecha más. Es el epicentro de un terremoto político que sacudió a México hasta sus cimientos. Y cuyas réplicas, vaya, las sentimos hasta hoy. Totalmente. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, en Tijuana, fue más que un magnicidio. Fue el momento en que se rompió una promesa de futuro y, pues, comenzó un trauma colectivo. Así es. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de este caso. Vamos a seguir el rastro de las pistas, las que se siguieron, y creo que más importante, las que se ignoraron durante 30 años. Deliberadamente, además. Exacto. Vamos a desentrañar el contexto político, las fallas garrafales de la investigación y las batallas legales que hoy, 3 décadas después, lo traen de vuelta al centro del debate. Y más polémico que nunca. Nuestra misión es tratar de entender por qué el Estado mexicano nunca ha podido, o quizá nunca ha querido, ofrecer una verdad que satisfaga a la sociedad. ¿Por qué esta herida no cierra? Es la gran pregunta. Para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que irnos a ese año, 1994. Se nos vendía la idea de un México entrando de lleno al primer mundo, pero la realidad era otra cosa. Híjoles, que era un país, esquizofrénico. Totalmente. Imagina la escena. Es el 1 de enero de 1994. Fuegos artificiales, celebración por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, la joya de la corona de Salinas de Gortari. El símbolo del México moderno, globalizado. Exacto. Y ese mismo día, desde la selva lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le declara la guerra al Estado mexicano. O sea, en 24 horas, la fachada de modernidad y estabilidad se hizo pedazos. Claro, es que la narrativa oficial de México entrando al primer mundo se rompe por completo. De repente, el tema ya no es la economía, es la guerrilla en Chiapas. Ajá. La campaña de Colosio, que apenas arrancaba, debió sentirse, pues, totalmente descarrilada. Es que quedó borrada de los titulares. De la noche a la mañana el candidato del PRI era irrelevante. Pero el problema fue más profundo. ¿A qué te refieres? A la jugada política de Salinas. Nombra a Manuel Camacho Solís, que había sido el principal rival de Colosio por la candidatura. Y que había quedado muy dolido, además. Justo. Lo nombra comisionado para la paz en Chiapas. Espera, eso es clave. Pone a su principal adversario interno en el centro de la noticia más importante del país. Eso crea en la práctica, pues, dos campañas. Una bicefalia política, sin duda. Colosio era el candidato oficial, el que recorría el país, pero Camacho tenía todos los reflectores. Y el poder real de negociación. Y atención del presidente. Esto alimentó de una forma brutal los rumores de que Colosio podía ser reemplazado. La cosa se puso tan tensa que Salinas tuvo que salir a decir esa famosa frase. No se hagan bolas, el candidato es Colosio. Esa misma. Pero, digo, en lugar de calmar las aguas, sonó a una defensa desesperada. Evidenció que la fractura en la cúpula del poder era real y muy profunda. Entonces tenías esta tensión palpable, con Camacho acaparando los reflectores y Colosio luchando por encontrar su propia voz. Claro. Necesitaba hacer algo drástico, ¿no? Ujú. Y parece que lo intentó el 6 de marzo. Con ese discurso. El discurso que ahora muchos leen como su sentencia de muerte. Es que ese discurso en el Monumento a la Revolución es, viéndolo ahora, un momento escalofriante. Nació como un intento de relanzar su campaña, pero se convirtió en una declaración de independencia. En toda regla. Cuando dijo, yo veo un México con hambre y con sed de justicia, no era poesía. Era una crítica directa, casi una enmienda a la totalidad del triunfalismo económico de Salinas. Y no se quedó ahí. Habló de reformar el poder para acabar con la concentración de poder y la arrogancia. Eso es apuntar directo al corazón del presidencialismo autoritario del que él mismo era producto. Exactamente. Fue un desafío frontal. Para el grupo tecnocrático en el poder, el famoso Círculo Compacto de Salinas, liderado por José María Córdoba Montoya, esto era, pues, una traición. Claro, ellos diseñaron el modelo neoliberal. Y Colosio, su sucesor, estaba prometiendo desmantelarlo, o al menos revisarlo. Un Colosio que hablaba de democratizar el poder era para ellos un riesgo inaceptable. Aunque, hay que decirlo, algunos colaboradores de la época insisten en que la ruptura no fue tan dramática, que es una narrativa construida después. Es un punto válido, siempre existe el riesgo de la mitificación.
Sin embargo, la evidencia del enfriamiento con los pinos parece contundente. Testimonios de gente cercana, como Alfonso Durazo, describen cómo las llamadas del presidente se volvieron escasas, la comunicación tensa. ¿Se consolidó esa idea entonces? Fuera realidad o no, se consolidó la idea de que ese día Colosio había cruzado una línea de la que no había retorno. Y 17 días después de ese discurso, la campaña llega a Tijuana. Hablemos del escenario, Lomas Taurinas. Los reportes lo describen como una pesadilla logística. Es que no era un lugar para un mitin de un candidato presidencial. Es una colonia popular, irregular, metida en una hondonada, Calles de tierra estrechas. con una sola entrada y salida viable. Controlar la seguridad ahí era, prácticamente imposible. Y lo peor es que el dispositivo de seguridad fue un reflejo de esa improvisación. Un híbrido letalmente ineficaz. ¿A qué te refieres con híbrido? A que tenías por un lado al Estado Mayor Presidencial, la élite de la seguridad, pero estaban maniatados. ¿Por qué? La campaña de Colosio insistía en un perfil cercano a la gente, sin vallas, sin barreras. Así que el EMP no podía aplicar sus protocolos. Ok, entiendo. Y para complicarlo todo, se sumó un grupo de seguridad informal contratado por el PRI local. Los tristemente célebres Tucanes. ¿Quiénes eran los tucanes? Suena a algo totalmente improvisado. Y lo era. Estaban coordinados por expolicías judiciales y, como se supo después, varios de sus miembros tenían antecedentes penales. Eran un grupo de choque. O sea, en lugar de ser un filtro de seguridad, Fueron todo lo contrario. Las investigaciones sugieren que facilitaron el desorden. En el momento clave, cuando Colosio baja del templete y la gente se le abalanza, la formación en diamante que debía protegerlo colapsa por completo. dejándolo expuesto. Su flanco derecho quedó totalmente expuesto. Fue por ahí por donde se acercó el tirador. 17:12 horas del 23 de marzo. Suena el primer disparo. Detienen en el acto a Mario Aburto Martínez. Y ahí, en ese instante, no solo muere un hombre. Nace un laberinto de contradicciones y mentiras que dura hasta hoy. Es que lo que sigue es un desastre investigativo que parece diseñado para confundir. Un desfile de fiscales, de teorías. El primero, Miguel Montes, sale a los pocos días a decir que esto fue una acción concertada, o sea, un complot. Y el país respira, ¿no? Pensando que se llegará al fondo. Pero meses después, en un giro de 180 grados que aniquiló su credibilidad, se retracta. Dice que siempre no, que Aburto actuó solo. La tesis del asesino solitario se convierte en la verdad oficial. Una verdad que la sociedad nunca se creyó. Y bajo el siguiente gobierno, el de Ernesto Zedillo, intentan calmar esa sed de una conspiración, pero de la peor manera. De la manera más cruel y cínica. El nuevo fiscal Pablo Chapa Besanilla necesitaba un complot, así que lo fabricó. Híjole. Acusó a un hombre llamado Otón Cortés Vázquez, un chofer de la campaña, de ser el segundo tirador. Lo detuvieron, lo torturaron brutalmente para que confesara y lo exhibieron en televisión nacional. Y aquí vemos una de las ideas más perversas del caso. El Estado no solo fue incapaz de encontrar la verdad, sino que activamente fabricó una mentira para calmar a la gente. Exacto. Usaron a Otón Cortés como un chivo expiatorio para proteger algo más grande. Eso ya no es incompetencia. Es una decisión consciente de corromper la justicia. Totalmente. Años después, Otón Cortés fue absuelto por falta total de pruebas. Salió de la cárcel, pero su vida estaba destrozada. Ese episodio demostró que al poder no le interesaba la verdad, le interesaba construir una narrativa conveniente. Mientras tanto, la figura central, Mario Aburto, siempre sostuvo desde la cárcel que fue torturado. Una denuncia que fue ignorada por décadas. Hasta 2021. Ese año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite una recomendación que es una bomba. ¿Qué dice? Confirma oficialmente, aplicando el Protocolo de Estambul, que es el estándar internacional, que Mario Aburto fue víctima de tortura severa y tratos crueles desde el momento de su detención. Esto bien. Si se comprueba la tortura, eso no invalida legalmente sus confesiones iniciales, o sea, la base de toda la versión oficial. Jurídicamente, es dinamita pura. Exactamente eso. Invalida la evidencia central. Y a raíz de esto, su defensa inicia una nueva batalla legal que llega hasta la Suprema Corte. ¿Y qué argumentan? Algo técnico pero crucial.
Que Aburto fue sentenciado bajo el Código Penal Federal a 45 años, pero como el delito se cometió en Tijuana, debió ser juzgado con el Código de Baja California, cuya pena máxima era de 30 años. Lo que significaría que habría cumplido su sentencia en marzo de 2024. Precisamente, y un tribunal colegiado les dio la razón y ordenó su liberación. Por un momento pareció que Aburto salía de prisión. Pero no salió. No, la Fiscalía General de la República impugnó de inmediato. El caso llegó a la Suprema Corte, que revocó el amparo. En resumen, Aburto se queda en la cárcel, en una especie de limbo legal. Y justo cuando pensábamos que la historia no podía enredarse más, la fiscalía actual, la de Hertz Manero, desempolva el caso y reactiva la teoría del segundo tirador. Pero esta vez, el sospechoso es alguien mucho más inquietante que un chofer. Vaya. Aquí es donde la historia da un giro de película de espías. La FGR ya no apunta a Otón Cortés, ahora apunta a Jorge Antonio Sánchez Ortega, un agente del CISEN. ¿Del CISEN? ¿Del órgano de inteligencia del Estado mexicano? De ese mismo. Y no solo estaba en la escena del crimen, fue detenido ahí mismo, minutos después del atentado. ¿Y por qué lo detuvieron? Su chamarra blanca estaba cubierta de manchas de sangre. Se comprobó que era sangre de Colosio, pero aquí viene la pieza clave, la evidencia que fue enterrada por casi 30 años. A ver. A Sánchez Ortega le hicieron la prueba de rodisonato de sodio, también conocida como Harrison Gilroy, y dio positivo. Un momento. ¿Me estás diciendo que un agente de inteligencia, principal sospechoso de ser un segundo tirador, dio positivo en la prueba de pólvora que indica que disparó un arma? ¿Estaba cubierto de la sangre de la víctima? ¿Y lo dejaron ir? No solo eso. La acusación de la FGR es gravísima. Sostiene que hubo un encubrimiento al más alto nivel. ¿A qué nivel? Señala directamente a Genaro García Luna, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, de haber viajado personalmente a Tijuana para, textualmente, rescatar a Sánchez Ortega de la PGR y facilitar su liberación. Esto ya no es una teoría de conspiración. Esta es la Fiscalía General acusando formalmente a la Agencia de Inteligencia del Estado de participar en el asesinato y al futuro secretario de Seguridad de encubrirlo. Esto es, en pocas palabras, la tesis de un crimen de Estado. Es el núcleo de la tesis actual. Aunque un juez ha negado la orden de aprehensión 2 veces, la acusación formal está ahí. En medio de todo este torbellino, a principios de 2024, el hijo del candidato, Luis Donaldo Colosio Riojas, hace una petición pública que sorprende a todos. Sí, le pide públicamente al presidente López Obrador que indulte a Mario Aburto. Fue un llamado a dar carpetazo final. Un argumento muy humano. Totalmente. Hablaba del agotamiento de su familia y del país con la manipulación política de la tragedia. Buscaba sanar, cerrar un ciclo de dolor. Pero la respuesta del presidente fue un no rotundo. Un no categórico. Su argumento es que al tratarse de un posible crimen de Estado, el Estado no puede perdonarse a sí mismo, no puede quedar impune. Y ahí vemos cómo el caso sigue siendo una herramienta política vigente. Claro, el presidente lo utiliza para reforzar su narrativa contra la corrupción de administraciones pasadas, manteniendo el expediente abierto, vivo y, pues, rentable políticamente. Entonces, después de este viaje, ¿dónde estamos parados? Tenemos a un autor material, Mario Aburto, sentenciado, pero cuya confesión está invalidada por tortura. Ajá. Tenemos a un agente de inteligencia del Estado que dio positivo a la prueba de haber disparado un arma y que fue liberado en circunstancias, por decirlo menos, sospechosas. Y un sistema que 3 décadas después sigue sin dar una respuesta creíble. Es que el caso Colosio trascendió el asesinato. Se convirtió en el espejo del colapso de un sistema político. Apunta a que fue una construcción deliberada para ocultar una conspiración. Las investigaciones recientes, con todo y su politización, ofrecen por primera vez una posibilidad real de entender la mecánica del crimen. Los documentos que hemos analizado detallan los hechos, los fracasos judiciales y estas nuevas pistas que apuntan directamente al Estado. Pero al final, la pregunta que queda flotando es... Profundamente inquietante. ¿Cuál? Si finalmente se llegara a comprobar que fue un crimen de Estado, ¿estaría el sistema de justicia actual preparado para procesar y sentenciar a los autores intelectuales? O, y esta es la idea más sombría, la impunidad sistémica que nació precisamente de este caso es aún una bestia demasiado grande para ser derrotada.